Cuando el sol se ocultaba sobre Roma y las calles comenzaban a vaciarse, la ciudad no dormía. Solo cambiaba de rostro. Bajo los mármoles blancos, los templos y las villas patricias, existía otra Roma, silenciosa, cerrada, reservada solo para quienes tenían poder suficiente para decidir qué era moral y qué podía ocultarse. En ese mundo nocturno se practicaba un ritual que hoy provocaría escándalo mundial, juicios penales y condena social inmediata, pero que en su tiempo fue tolerado, protegido y en ciertos círculos incluso celebrado. No era un acto improvisado ni un exceso individual. Era una ceremonia repetida durante generaciones, transmitida como una costumbre secreta, envuelta en lenguaje religioso y justificada como tradición ancestral. Los romanos no lo llamaban abuso, lo llamaban deber ritual, y siempre comenzaba con la elección de una mujer. No cualquier mujer. La selección era cuidadosa, fría y estratégica. Normalmente se trataba de esclavas jóvenes, prisioneras de guerra recién llegadas a la ciudad, mujeres compradas en mercados humanos o entregadas como parte de acuerdos políticos. En algunos casos, incluso esposas o hijas de enemigos derrotados, no por deseo carnal, sino por humillación simbólica. En Roma, el cuerpo femenino era un instrumento de poder. No solo se conquistaban territorios, se conquistaban cuerpos. Y ese ritual nocturno servía para dejar claro quién dominaba y quién debía someterse. La mujer no era invitada. Era asignada, y una vez elegida, su destino quedaba sellado sin posibilidad de negarse. Horas antes del ritual, la mujer era preparada, bañada, perfumada, ungida con aceites costosos que contrastaban cruelmente con su condición. No era un gesto de cuidado, sino de exhibición. Se le vestía con túnicas finas, ligeras, deliberadamente sueltas, diseñadas para insinuar sin mostrar del todo. El cabello se dejaba libre, cayendo sobre los hombros, porque en la simbología romana, una mujer con el cabello suelto no pertenecía a nadie, no estaba protegida por marido alguno, no tenía estatus. Era un cuerpo disponible, una figura liminal entre lo humano y lo ritual. Mientras tanto, en otra estancia, los hombres se reunían. Senadores, magistrados, sacerdotes, nobles. Los mismos hombres que al amanecer dictaban leyes sobre honor, familia y virtud femenina. La ceremonia tenía lugar siempre de noche. La oscuridad no era casual. Protegía identidades, borraba responsabilidades y convertía el acto en algo casi sagrado. Antorchas encendidas, música baja, vino servido con lentitud. No había risas excesivas. El ambiente era tenso, expectante. Cuando todo estaba dispuesto, la mujer era conducida al centro del recinto. No era arrastrada ni golpeada. Eso habría roto el simbolismo. Caminaba. Y ese detalle era clave. Roma quería que pareciera aceptación, aunque todos sabían que era imposición. La colocaban en una posición específica, cuidadosamente ensayada a lo largo de los años, de pie, ligeramente inclinada, con el cuerpo expuesto de forma controlada, obligada a sostener miradas que no podía evitar. No se permitía resistencia abierta, pero tampoco iniciativa. El punto exacto era la sumisión absoluta. Durante largos minutos, a veces más de una hora, la mujer permanecía allí sin que nadie la tocara. Ese era el verdadero núcleo del ritual. La observación colectiva, la evaluación silenciosa. Las miradas recorrían su cuerpo como si fuera una ofrenda viva. Se analizaba su postura, su respiración, su expresión. Los textos antiguos sugieren que se exigía que mantuviera una expresión específica, ni desafío ni placer, miedo contenido, vulnerabilidad controlada. El ritual no buscaba solo satisfacción física, buscaba quebrar psicológicamente, demostrar que incluso la intimidad podía ser confiscada por el poder. Para Roma, ese momento era más importante que cualquier acto posterior. En muchos casos, el ritual terminaba sin que ocurriera nada más. Y eso es lo que hoy resulta más perturbador. La mujer era devuelta a su dueño, a su celda o a su silencio, marcada no en el cuerpo, sino en la mente. Había sido expuesta, reducida, convertida en objeto ceremonial. En otras ocasiones, el ritual avanzaba a fases posteriores, siempre bajo reglas estrictas que evitaban dejar rastros, testigos directos o responsabilidades legales.
Todo estaba diseñado para que nada pudiera denunciarse, porque Roma era experta en algo: ejercer violencia sin que pareciera violencia. Con el paso del tiempo, estos rituales comenzaron a generar incomodidad incluso dentro del propio sistema romano. No por compasión hacia las mujeres, sino por miedo. Miedo a que el pueblo supiera, a que los esclavos hablaran, a que el poder quedara expuesto. Por eso muchas referencias fueron borradas, suavizadas o escondidas en textos religiosos, legales o filosóficos. Pero no desaparecieron del todo. Fragmentos, alusiones y prohibiciones posteriores confirman que algo existía, algo tan oscuro que incluso Roma decidió enterrarlo bajo capas de silencio. Hoy, al reconstruir esos fragmentos, entendemos que no era una desviación aislada, sino una práctica sistemática que revelaba el verdadero rostro del imperio. Porque este ritual no era sexo, era dominación, no era placer, era mensaje. Y el mensaje era claro. En Roma, el poder podía entrar incluso en la noche más íntima y salir sin consecuencias. ¿De dónde surgió realmente este ritual? ¿Qué cultos antiguos lo inspiraron? ¿Y por qué las mujeres fueron el centro de estas ceremonias prohibidas? Ahí entenderemos que Roma no solo conquistó el mundo con ejércitos, sino con rituales que hoy serían considerados crímenes. Para comprender por qué Roma permitió durante tanto tiempo un ritual que hoy sería considerado una atrocidad, hay que mirar más atrás, incluso antes del imperio, antes de los césares y del mármol. El origen de estas prácticas no nació en el Senado ni en la ley escrita, sino en antiguos cultos nocturnos heredados de pueblos anteriores a Roma, rituales religiosos primitivos que mezclaban fertilidad, poder y sacrificio humano simbólico. Los romanos no inventaron todo desde cero. Absorbieron creencias, las adaptaron y las transformaron en instrumentos de control social. Y uno de esos cultos fue clave para justificar lo injustificable. En los primeros siglos de la República, Roma temía profundamente a los dioses. No los veía como figuras benevolentes, sino como fuerzas caprichosas que exigían pruebas constantes de obediencia. Para asegurar la prosperidad del Estado, se realizaban ceremonias privadas dedicadas a divinidades asociadas a la noche, la fertilidad y el orden cósmico. Algunas de estas ceremonias estaban reservadas exclusivamente a las élites masculinas y se celebraban lejos de la mirada pública. En ellas, el cuerpo femenino adquiría un valor simbólico extremo, no como persona, sino como representación de la tierra conquistada, del enemigo sometido, de la abundancia forzada. Uno de los cultos más influyentes en este contexto fue el relacionado con Baco, el dios del exceso, el descontrol y la ruptura de normas. Aunque oficialmente las bacanales eran celebraciones religiosas, con el tiempo se convirtieron en espacios donde las jerarquías sociales se diluían y los límites morales se torcían peligrosamente. El Estado romano llegó a prohibirlas en el año 186 sin Nuestro Cristo, no por razones morales, sino porque escapaban al control político. Sin embargo, no todos los rituales desaparecieron. Algunos fueron reformulados, depurados y trasladados a ámbitos privados, donde podían ser controlados por las mismas élites que los condenaban en público. Es en ese punto donde nace el ritual nocturno que hoy analizamos. Ya no se presentaba como una bacanal abierta, sino como una ceremonia selecta, cerrada, casi jurídica. Se justificaba como un acto de reafirmación del orden social, donde cada participante cumplía un rol. Los hombres representaban la autoridad del Estado. La mujer, el cuerpo sobre el cual esa autoridad se ejercía. No había improvisación. Todo seguía un esquema heredado de antiguos ritos de iniciación y sacrificio simbólico. La exposición del cuerpo, la postura obligada, el silencio impuesto. Todo tenía un significado ritual que legitimaba la humillación como algo necesario para el equilibrio del mundo romano. Las fuentes antiguas dejan pistas inquietantes. Escritores como Tito Livio, Séneca y posteriormente historiadores cristianos mencionan prácticas privadas indecorosas, realizadas por hombres respetables bajo el pretexto de antiguas tradiciones. No describen los actos directamente, pero hablan de mujeres llevadas de noche, de ceremonias sin testigos externos y de castigos severos para quienes revelaran lo ocurrido. Incluso existen registros legales de esclavas ejecutadas no por desobedecer, sino por haber visto más de lo debido.
Eso sugiere que el secreto era más importante que la vida humana. Con el tiempo, el ritual adquirió una función política aún más clara. No solo servía como ceremonia religiosa, sino como mecanismo de castigo no oficial. Cuando un enemigo político era derrotado, su familia femenina quedaba expuesta a este destino. No hacía falta matarlas. Bastaba con marcarlas socialmente, destruir su dignidad y devolverlas a la vida cotidiana como sombras de lo que fueron. Roma entendía algo fundamental. Una mujer humillada públicamente, aunque fuera en secreto, debilitaba a todo su linaje. Era una forma de guerra psicológica que no dejaba cadáveres visibles, pero sí generaciones rotas. Este culto también explica por qué la mujer nunca podía mostrar placer ni rebeldía. En la lógica ritual, ella representaba el caos que debía ser dominado. Si mostraba deseo, el ritual perdía su sentido simbólico. Si resistía abiertamente, rompía la narrativa de orden. Por eso se exigía ese punto exacto de sumisión silenciosa. Era un teatro cuidadosamente ensayado donde cada gesto reforzaba la jerarquía romana. Y los hombres que participaban no se veían a sí mismos como criminales, sino como guardianes de una tradición ancestral que, según ellos, sostenía el equilibrio del mundo. Sin embargo, no todos en Roma aceptaban estas prácticas. Con el avance del imperio y el crecimiento de nuevas corrientes filosóficas, comenzaron a surgir críticas veladas. Algunos estoicos hablaban de la corrupción moral de las élites. Otros advertían que el abuso del poder acabaría volviéndose contra el propio Estado. Y cuando el cristianismo empezó a expandirse, estos rituales se convirtieron en munición perfecta para denunciar la decadencia romana. Muchos fueron ocultados, reinterpretados o directamente borrados de los registros oficiales. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Qué ocurría realmente durante la fase más oscura del ritual? Cómo algunas mujeres intentaron resistir o sobrevivir, y por qué ciertos casos terminaron en escándalos que sacudieron a Roma desde dentro. Ahí entenderemos que este ritual no solo marcó a las víctimas, también sembró el principio del fin de una moral que se creía invencible. Durante años, el ritual nocturno sobrevivió porque no dejaba pruebas. No había documentos firmados, no había testigos externos, no había denuncias posibles. Todo ocurría bajo el amparo de la tradición, el silencio y el miedo. Pero ningún sistema de poder es perfecto, y cuando un ritual se repite demasiadas veces, tarde o temprano alguien habla, alguien se quiebra, o alguien muere. Fue entonces cuando Roma comenzó a entender que había creado algo que ya no podía controlar. El problema no fue solo moral, fue político, porque el ritual empezó a producir consecuencias inesperadas. Algunas mujeres no regresaban iguales, algunas rompían las reglas, otras enloquecían, y unas pocas, las más peligrosas, recordaban demasiado. Recordaban rostros, voces, gestos, símbolos. Recordaban quién había estado allí. Y en una ciudad donde la reputación era más valiosa que la vida, eso era una amenaza mortal. Existen referencias veladas a mujeres que intentaron huir, a esclavas que se negaron a volver a participar, a sirvientas que escucharon demasiado. En ciertos casos, esas mujeres simplemente desaparecieron. En otros, fueron castigadas públicamente por delitos menores que no justificaban la brutalidad de la pena. La razón real nunca se escribía, pero era clara. Habían estado demasiado cerca del secreto. Porque el ritual, aunque privado, violaba principios fundamentales que incluso el derecho romano reconocía. No había consentimiento. No había defensa. No había límite claro entre ceremonia y abuso. Hoy lo llamaríamos crimen organizado, abuso sistemático y violencia ritualizada. En Roma era costumbre antigua. El Estado comenzó a preocuparse cuando los rumores llegaron a oídos del pueblo. No detalles, no escenas concretas, sino susurros. Historias fragmentadas, comentarios sobre mujeres marcadas, sobre noches de las que no se hablaba, sobre casas donde ocurrían cosas que no debían ocurrir. El peligro no era que la gente supiera exactamente qué pasaba. El peligro era que imaginara. Porque la imaginación del pueblo siempre es más destructiva que la verdad. Fue entonces cuando algunos senadores impulsaron leyes ambiguas destinadas a proteger la moral,
pero redactadas de forma tan vaga que permitían seguir practicando el ritual sin nombrarlo. Se prohibían excesos, se limitaban reuniones nocturnas, se exigían permisos especiales para ceremonias privadas. Oficialmente era orden público. En la práctica, era un intento desesperado por encerrar el ritual dentro de límites invisibles. Pero ya era tarde. El ritual había evolucionado. Ya no era solo una tradición heredada. Se había convertido en una herramienta de placer, poder y castigo, utilizada de forma cada vez más extrema. Aquí es donde el morbo se vuelve más oscuro. Algunos testimonios indirectos sugieren que ciertos hombres comenzaron a competir entre ellos. No por la mujer, sino por el grado de control ejercido. El ritual se transformó en un escenario donde se demostraba autoridad, influencia y dominio psicológico. La mujer, en el centro, dejaba de ser solo símbolo y pasaba a ser prueba viviente del poder de quienes participaban. Y cuando el poder se exhibe sin límites, inevitablemente se descompone. Este es el punto exacto por el cual hoy sería ilegal en cualquier parte del mundo. No solo por la ausencia de consentimiento, sino porque el ritual estaba diseñado para destruir la voluntad. No buscaba placer mutuo, buscaba sumisión. No buscaba intimidad, buscaba exposición. No buscaba relación, buscaba jerarquía absoluta. Todo lo que hoy las leyes modernas persiguen como abuso, coerción y violencia psicológica estaba presente, cuidadosamente envuelto en símbolos religiosos para hacerlo aceptable. Roma había legalizado lo ilegal mediante tradición. Algunos filósofos de la época comenzaron a advertir el peligro, no desde la compasión, sino desde el miedo al colapso moral. Si los hombres más poderosos de Roma necesitaban humillar cuerpos en secreto para reafirmar su autoridad, ¿qué decía eso del Estado? ¿Qué ocurriría cuando el ritual dejara de ser suficiente? Estas preguntas circularon en círculos intelectuales, pero nunca llegaron al pueblo. A Roma no le convenía mirarse demasiado al espejo, y aún así, el ritual continuó. Porque mientras las víctimas no pudieran hablar y los participantes siguieran siendo intocables, el sistema se sostenía. Pero algo había cambiado. El ritual ya no era solo un secreto vergonzoso. Se había convertido en una grieta por la que empezaba a filtrarse la decadencia del imperio. Y en la última parte veremos qué ocurrió cuando esa grieta se abrió del todo. Cuando un caso específico cruzó una línea imposible de ocultar y obligó a Roma a enterrar definitivamente el ritual, al menos en los registros oficiales. El ritual no terminó de un día para otro. No hubo un decreto claro, ni una prohibición pública que lo nombrara directamente. Roma nunca admitía sus pecados en voz alta. Lo que ocurrió fue más sutil, más cobarde y más efectivo. El silencio forzado. Cuando el ritual empezó a salirse de control, cuando las consecuencias comenzaron a amenazar la estabilidad interna del poder, el Estado decidió enterrarlo sin dejar rastro. No porque hubiera compasión por las mujeres, sino porque el secreto se había vuelto peligroso. Algunos casos específicos marcaron el principio del fin. Mujeres que murieron poco después de participar en las ceremonias, no por violencia visible, sino por colapso físico o mental. Esclavas que, incapaces de volver a la normalidad, se autolesionaban o se negaban a obedecer. Familias patricias envueltas en rumores imposibles de silenciar. Y lo más grave, nombres. Porque cuando el ritual comenzó a ser mencionado junto a nombres concretos de hombres poderosos, dejó de ser una tradición y pasó a ser una amenaza política. Roma entendió entonces algo fundamental. El ritual ya no servía solo para dominar cuerpos, sino que estaba erosionando la imagen de autoridad moral que el imperio necesitaba para sostenerse. Un poder que necesita esconderse constantemente termina pareciendo débil. Y Roma no podía permitirse eso. Así que optó por la estrategia que mejor dominaba: reescribir la historia. Los rituales nocturnos fueron absorbidos por el discurso religioso, transformados en excesos del pasado, en prácticas bárbaras de tiempos antiguos que ya no representaban al presente. Se castigó a intermediarios, nunca a los verdaderos responsables. Se destruyeron registros. Se censuraron relatos. Se castigó a quienes insistían demasiado en recordar. Las mujeres, como siempre, fueron las grandes olvidadas. Las que sobrevivieron regresaron a una vida rota, marcadas por algo que no podían nombrar.
No podían acusar. No podían explicar. No podían sanar. En una sociedad donde el honor femenino lo era todo, haber sido parte de un ritual secreto, aunque fuera por la fuerza, equivalía a una condena social perpetua. Muchas terminaron aisladas, vendidas nuevamente, o utilizadas en otros contextos donde su voluntad ya no importaba. Roma no necesitaba matarlas, les bastaba con borrarlas. Con el paso de los siglos, el ritual desapareció de la práctica abierta, pero no de la memoria fragmentada. Autores posteriores, especialmente durante la expansión del cristianismo, rescataron alusiones, denuncias indirectas y símbolos que apuntaban a estas ceremonias como prueba de la decadencia moral romana. No siempre fueron precisos, pero entendieron algo esencial, que el imperio había normalizado el abuso cuando le convenía, y lo había llamado tradición para no enfrentarlo. Por eso, cuando hoy se analizan estos textos con mirada moderna, queda claro que este ritual no era una excepción, sino el síntoma de un sistema que colocaba el poder por encima de la dignidad humana. Hoy, cualquier versión de ese ritual sería ilegal por múltiples razones: violencia psicológica, abuso sistemático, ausencia total de consentimiento, coerción, humillación ritualizada. Pero más allá de las leyes, hay algo que lo vuelve perturbador incluso siglos después. Demuestra cómo una civilización avanzada, admirada por su derecho, su arquitectura y su cultura, fue capaz de justificar actos profundamente inhumanos sin cuestionarse. Roma no cayó solo por invasiones o crisis económicas. Cayó también por la corrupción interna de sus valores, por haber confundido autoridad con impunidad. Este ritual nos deja una advertencia incómoda. Las sociedades no se vuelven crueles de un día para otro. Normalizan prácticas, las esconden, las justifican, las repiten en silencio hasta que ya nadie se atreve a nombrarlas. Roma creyó que podía controlar la noche sin que el día se enterara. Se equivocó. Porque todo lo que se hace en la oscuridad termina dejando huellas, algunas en los cuerpos, otras en la historia. Y quizá por eso este ritual sigue generando tanta incomodidad hoy. No porque sea antiguo, sino porque nos recuerda algo peligroso. Que cuando el poder absoluto se ejerce sin límites, incluso la civilización más brillante puede convertirse en algo que necesita ser ocultado. Y Roma lo supo. Por eso intentó borrar esta historia. Pero no lo logró del todo. Porque mientras alguien la recuerde, el silencio nunca será completo.